Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Carolina Ramírez Muñoz. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, más específicamente del curso de Diseño, Ejecución y Evaluación del Proyecto como modalidad de la investigación educativa. En esta actividad voy a hablar acerca de la actividad, el proyecto de investigación y sus etapas de análisis de la realidad en la unidad número 1. Dentro de los aspectos educativos es pertinente reconocer la manera en cómo la evaluación de los proyectos educativos aporta significativamente a los procesos gestionados en la educación. Por ello es necesario reflexionar en torno a las posibilidades de intervención en el aula y en toda la comunidad. Es por ello que en esta presentación se pretende identificar las fases para elaborar un proyecto de gestión educacional que atiendan a las necesidades y o problemáticas de la comunidad educativa. En este contexto, me voy a permitir cada una de las fases que permite este proceso. La primera de ellas es la fase de diagnóstico situacional. En esta primera fase se define como tal el contexto educativo, teniendo en cuenta que el contexto son los diferentes factores, tanto internos como externos, que envuelven la situación educacional. Y estos son, entre esos se puede encontrar el medio físico, social, donde se inserta la escuela como tal, donde se identifican las características y las demandas de la comunidad educativa. También se puede tener en cuenta aquí el radio de influencia y la relación que ésta tiene con otras instituciones, las cuales de una u otra manera generan un impacto en la escuela y condicionan la gestión y el accionar del plantel docente. En este sentido, se tienen en cuenta también unas categorías para estudiar el contexto, es decir, tener en cuenta el acceso de la información acerca de la situación específica en el cual se desea intervenir. Se tiene también en cuenta las categorías de solicitud, es decir, tener organizada y tener clarificada la información respecto a las personas que son afectadas en esta situación objeto. Se identifican en este caso el número de los estudiantes, los resultados en evaluaciones o en pruebas, en este caso de carácter nacional o internacional, en resultados de otros proyectos en los que se haya intervenido. Y de este modo se puede preparar o se pueden realizar algunas actividades en las que se busque hacer una reflexión profunda acerca de las restricciones y de las oportunidades que tiene la entidad educativa en cuanto a su realidad y asimismo poder tener claridad con sus proyecciones. Como segunda fase, tenemos la formulación y problematización de la propuesta. En este sentido, es importante tener en cuenta, en primer lugar, la selección de un problema. En esta parte es importante elaborar una lista de situaciones que se puedan llegar a priorizar y a tener mayor relevancia en el escenario educativo, para de esa manera poder identificar en cuáles de ellas se puede intervenir. En este primer momento se puede generar una lluvia de ideas acerca de esas necesidades. Una vez seleccionado el problema, se pasa a la definición del problema que se intervendrá. En este caso es importante plantearse acerca de cuál es la situación de la institución educativa en relación con su currículo, con su plan de área, de asignaturas, en cuanto a poder determinar si se seleccionan
eficazmente las situaciones y los problemas que se quieren intervenir y para ello poder encontrar una solución desde el currículo y desde la didáctica. Posteriormente, es pertinente realizar un análisis y justificación del problema, es decir, poder determinar cuáles son las causas y cuáles son los efectos del mismo. Esto con el fin de poder seleccionar la situación a partir de la observación, de la experiencia, de los diálogos y de esta manera formular el problema central. La siguiente fase se refiere a fases de fines y propósitos del proyecto. De acuerdo con los diferentes niveles, diferentes logros o indicadores que se deseen, es pertinente evidenciar la implementación de la propuesta al finalizar de la misma. Es por ello que en esta fase es relevante identificar cuál es la finalidad del proyecto, es decir, por qué se quiere llevar a cabo esta intervención y de la misma manera poder identificar los objetivos, tanto específicos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, ya que no se considera solamente el propósito del proyecto, sino también tener en cuenta las personas que son beneficiadas con el mismo y asimismo poder describir las condiciones de ejecución y los criterios de evaluación ya en situaciones particulares. En este aspecto de los fines y los propósitos del proyecto también es necesario identificar las metas o indicadores, es decir, cuánto se quiere lograr, poder a partir de la realización de los objetivos, del problema y de los objetivos, mediante una técnica definida, poder aclarar los medios y los fines que se desean alcanzar. La siguiente fase es de estrategias y acciones. Es decir, en esta fase se delimita cómo se va a hacer la propuesta, cómo se va a hacer como tal la intervención. Es visualizar las posibilidades de concreción del proyecto. En esta parte es importante describir cuál es la estrategia del proyecto de intervención como tal, en pro de señalar en términos generales cuáles son las acciones que se realizarán, tanto acciones generales como acciones específicas, de una manera organizada, a través de las cuales se interviene en un objetivo específico. También es importante delimitar las actividades o las acciones, como los medios por los cuales se alcanzarán los objetivos planteados previamente. Por lo tanto, en estas actividades y acciones es necesario hacer una organización, una planificación acerca de qué se formulará, qué actividades, para qué, es decir, cuál es el sentido de las mismas, para quién, a quién van dirigidas estas actividades y si hay unos miembros externos involucrados en ellas, es decir, con quién se podrán realizar. Importante tener en cuenta también las modalidades, la organización, es decir, responder al cómo a partir de los materiales y los recursos utilizados y sin dejarlo de por último, pero también es bien importante el cuándo, es decir, las secuencias de dichas acciones, cuándo se realizarán. En este sentido, es necesario poder realizar el diseño del material metodológico y elaboración de instrumentos y del cronograma. La producción, si bien de estas actividades de aprendizaje están enfocadas en profundizar el proceso de enseñanza, ¿sí? De los aprendizajes. En este sentido, es importante contemplar estas acciones e indagar
acerca de los materiales y de los recursos que se pueden elaborar y utilizar en un tiempo organizado, en un orden secuencial de dichas actividades, en pro a lograr como tal una mirada de el conjunto de acciones que se desarrollarán, y por ello es necesario tener presente cuáles son las relaciones entre estas acciones, ¿cierto? Y organizadas en un tiempo de forma realistas. Tenemos la siguiente fase, que es la fase de los recursos. Si bien esta fase es importante en cuanto a determinar con qué se trabajará, cuáles son los medios, cuáles son los recursos que se necesitan para poder realizar y darle vida al proyecto. Dentro de esos recursos se disponen algunos como los recursos humanos y materiales como tal, como podríamos hablar de identificar características personales, profesionales, identificar las capacidades de los miembros de las instituciones educativas. De igual manera, en esta parte es necesario identificar los recursos con los que ya se dispone en la institución para trabajar. De esta manera se puede identificar cuáles son los recursos que se necesitan y asimismo identificar los recursos financieros necesarios para la intervención. En esta parte tenemos en cuenta el presupuesto de las instituciones, qué presupuesto es necesario y qué presupuesto está destinado para el desarrollo de los proyectos con los que se va a intervenir en la comunidad educativa. Y tener en cuenta las redes de apoyo externo. También se considera importante la participación de instituciones u organismos externos para poder establecer la respuesta oportuna a estas necesidades e implementarlas dentro del proyecto. La siguiente es la fase de evaluación. En esta fase de evaluación es un componente clave dentro del planteamiento del proyecto, ya que de esta manera podemos identificar de qué forma se implementa y se ejecuta el proyecto. Por ello, se tienen en cuenta algunos aspectos relevantes como es identificar cuáles son los aprendizajes de los estudiantes, cuál es el propósito de la evaluación, qué es lo que se quiere revisar, qué es lo que se quiere como tal evaluar y cuáles son los criterios útiles para tomar esas decisiones de evaluación. Para esta evaluación es importante tener claridad en que hay unos momentos de instalación, ejecución y consolidación de los aprendizajes. En este sentido, la gestión es un proceso que a partir de la observación y verificación periódica va a ser sistemático en su planteamiento, en pro también a recopilar los métodos, los datos para poder establecer como tal estrategias y aplicación de recursos que nos puedan permitir ayudar la intervención y tomar decisiones oportunas en el proceso para poder tener un desarrollo óptimo de la estrategia. Dentro de esta fase de evaluación es pertinente tener en cuenta los indicadores, es decir, cuáles son esos aspectos que son necesarios para lograr los objetivos planteados, cuáles son los aportes para la formación ciudadana, si bien es necesario tenerlos en cuenta, y el ambiente social. De la misma manera, cuál es el compromiso de los integrantes de la comunidad educativa en cuanto a lograr esos objetivos, cómo se desarrollará la investigación. Esos son los indicadores que de una u otra manera nos van a permitir dar una alineación a lo que queremos lograr dentro de nuestro objetivo, teniendo en cuenta los procedimientos e instrumentos. Es importante establecer, en este caso, cómo se recolectará la información, a partir de qué pautas observables se recolectará la evaluación y de esta misma manera
tener en cuenta cuáles son los agentes evaluadores, es decir, considerar tanto quienes diseñan como quienes son la evaluación, los que evalúan y los que son evaluados. Allí hablamos de la importancia de realizar una triangulación de datos a partir de este proceso de la evaluación para poder tener la evaluación, la coevaluación, la autoevaluación en pro a mejorar los procedimientos. Y en este caso, como última fase, tenemos la fase del impacto esperado. En este aspecto es importante identificar que tanto la primera fase de formular, implementar y evaluar el proyecto depende directamente de a quién es planteado, pero también es muy importante tener en cuenta cuál es el impacto que éste va a proveer en todo el proceso dentro del alcance de sus objetivos. Por ello vamos a tener claridad que allí hay un impacto en otras áreas internas, es decir, en términos de generar como tal un impacto del proyecto específicamente en el contexto escolar, en la institución escolar, como también en áreas externas. En este caso podría llevarse más allá, identificar posibles áreas de impacto externo y que puedan también generar instrumentos pertinentes. Como conclusión a este ejercicio desarrollado para esta unidad, se hace necesario revisar la manera en la que se está planteando la gestión educativa y cómo se lleva a cabo el diseño y ejecución de los proyectos educativos. Por ende, el proceso evaluativo incide significativamente en la formación integral y este debe ser elaborado a partir de las necesidades reales de la institución en particular, teniendo claridad en los objetivos estratégicos y en las metas a alcanzar. Por último, tenemos las referencias de acuerdo al Manual para el Diseño de Proyectos de Gestión Educacional, el cual fue tenido en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias. Hasta luego.